sobre cómo era este proceso y por qué se utilizaba una base, pues vamos a recordarlo un poco nada más, una breve recordatorio. Yo les comenté que muchos de estos polímeros, que obviamente el Lubrizol no nos va a dar la forma en cómo los sintetizan, porque pues es su secreto industrial. Resulta que estos polímeros, aparte de tener estos derivados de este ácido poliacrílico, pues obviamente tienen este grupo carboxilo aquí. Ese grupo carboxilo que puede además ionizarse con moléculas que pueden ser sodio, potasio, calcio o algunas bases débiles. Estas uniones de estos carbómeros que tenemos aquí, porque cuando son sintéticos, recordemos que son carbómeros, ayudan a que se mantenga como en una forma de esfera, como en una forma como globular. ¿Ok? Estos ya sean homo o copolímeros, pueden ser varios tipos de polímeros, es decir, los polímeros que realmente nada más tienen esta terminación carboxílica, o algunos copolímeros que tienen algunos componentes que lo hacen un tipo tensoactivo. Sin embargo, a estos, por ejemplo, a estos homopolímeros se les puede agregar inevitablemente, bueno, no inevitablemente, pero pueden agregar ustedes algún tensoactivo que pueda ayudar a que ustedes puedan incluir otros componentes como aceites, ¿no? Sin embargo, si ustedes ocupan copolímeros que tengan algún grupo que ya sea tensoactivo por sí mismo, pues en realidad ellos podrán hacer ese mecanismo de ser tensoactivos por sí mismos. Cuando esos polímeros se hidratan, estos polímeros tienden a unirse a algunas moléculas de agua. Estas moléculas de agua que pueden unirse, obviamente se van a colocar en función de ciertas características. Ay, me faltó uno. Casi no lo arrastro el rayón. Va. El agua va a empezar a entrar, pero este es un ácido carboxílico, entonces sí se va a solvatar de alguna manera, va a ayudar a formar algunos puentes de hidrógenos, pero no atrae esa carga tan intensa como si fuera, por ejemplo, una base débil. Entonces se va a hidratar y van a seguir flotando estas partículas hidratadas, y el índice de difracción de la luz, obviamente, como está más comprimida, no va a ser el mismo y se va a formar una suspensión turbia. Entonces, seco tiene estas características, está en forma seca. Cuando se hidrata, el agua empieza a ayudarlo a separarse, a hincharse. Se mete el agua entre estas retículas, pero al meterse el agua dentro de las retículas, no se mete toda la cantidad de agua que él podría ocupar para hacer este fenómeno de hinchamiento, de hidratación o de gelación, como su nombre lo dice, formar un gel. Recuerden que los sistemas de formación de gel es formar un sistema floculado y luego un sistema de gelificación, es decir, un sistema donde las uniones de estos se formen flóculos pero que no están tan juntas, y entonces por lo tanto, como la interacción entre ellos no es mucha, es mucho menor, no hay una fricción, no hay una atracción entre las moléculas con las mismas características, y por lo tanto pues el comportamiento de solamente hidratado a cuando ya está completamente hinchado o gelificado, pues es diferente, porque tiene otro tamaño, otra conexión con las otras partículas. Entonces, cuando ustedes en este momento adicionan una base, por ejemplo, hidróxido de sodio, en este caso vamos a poner el sodio, la trietanolamina, pues les toca a ustedes, el polímero seco y luego el polímero hidratado, lo que va a hacer es que estas cargas positivas se atraen con las cargas negativas. Van a pasar tantas cargas positivas que estas cargas positivas junto con las cargas negativas van a hacer una repulsión electrostática, es la primera. Sin embargo, estas uniones de este tipo de carbopol, que no es lineal, originalmente el carbopol sí era lineal, así, pero después ellos empezaron a hacer un montón de tipos de carbopol, entre ellos estos tipos que hacen estos enlaces muy particulares. Sí sigue habiendo carbopol lineal, pero generalmente pues es más útil ese tipo de carbopol, ¿no?
Cuando utilizan estas cargas positivas o neutralizan, ocurre lo mismo que cuando ustedes vieron esos fenómenos fisiológicos, donde los solutos, el agua por ósmosis viaja hacia donde hay mayor concentración de solutos. Si el sodio se va a unir con este grupo carboxilo, entonces este sodio va a traer agua. Aparte de que este sodio atrae más agua, pues obviamente está solvatado porque está en solución, van a crearse dos fuerzas. La primera es la repulsión de las cargas, que van a ayudar a ese hinchamiento, y la otra es la presión hidrostática que se genera, y entonces esta molécula se expande, ocupando todo el espacio posible. Cuando esta molécula se expande, ocurre este fenómeno de neutralización y gelación o gelificación, y entonces ya no se comportan como partículas individuales. Como ya hay una interacción entre este y este, ya se va a comportar como una sola molécula gigantesca. Pero cuando se ejerce una fuerza externa, pues estos se van a separar, porque las uniones son muy débiles, son uniones en realidad que son uniones por puentes de hidrógeno y pues uniones un poco eléctricas. Pero hay otra cosa, hay otras, las moléculas que están dentro, estas sí tienen uniones o tienen estas uniones que son muy fuertes porque son derivados de ácidos poliacrílicos, y estos no se van a separar. Lo único que va a pasar es que si tú ejerces una fuerza, aparte de separar este con este, vas a sacar el agua y ya, se acabó. Entonces, por eso es que tienen este tipo de comportamientos. Y esta es la forma en que este carbómero de Lubrizol, el Carbopol, pues se forma como gel. Yo les dije entonces que tiene muchos tipos o muchos de estos grupos R que le colocan, o formación de copolímeros, que le atribuyen un montón de usos y también de un montón de propiedades, como que sean más claros, menos claros, que sean más resistentes, menos resistentes, que tengan un flujo mucho más alto, mucho más bajo, y que además tengan un intervalo de pH a veces hasta mucho más bajo. Por ejemplo, este es de 3 a 5.5, ¿no? Y le da diferentes usos. Y ustedes podían, ya les dije, entren a la página de Lubrizol y ellos les van a dar muchos consejos para utilizar sus productos con tal de que les compren. Otro tipo de carbómero que es sintético es este alcohol polivinílico, y este alcohol polivinílico, como su nombre lo dice, es un alcohol, es una molécula globular que presenta, en función de diferentes grados de polimerización, como todos los otros, van a ser sus propiedades en función del grado de polimerización que éste tenga. Pero esta molécula es globular y es una molécula cerrada. Y la gran ventaja de este es que es como un alcohol. Entonces estos grupos hidroxilos, que están en una tremenda cantidad, van a ayudar a que se solvate mucho, muy rápido, y que sea muy, muy soluble en agua y en todos los componentes o en todos aquellos codisolventes que tengan que esperar con el agua. Son unas concentraciones en las que pueden utilizarse un poco altas, entre 2 y 15%, a diferencia, por ejemplo, del Carbopol, que se puede utilizar desde el 1%. Y son muy utilizados, por ejemplo, en la industria cosmetofarmacéutica. ¿Cuál es esa industria cosmetofarmacéutica? Son todos aquellos productos que pueden tener unas concentraciones un poquitito más elevadas de estos productos farmacéuticos, que pueden ayudar a mejorar el aspecto o la salud de la piel. Por ejemplo, estas cremas que ayudan a eliminar manchas, ¿no? No crean que, por ejemplo, las manchas de la cara son un problema meramente estético, sino como impacta a nivel emocional de las personas, y como impacta en las emociones y todas esas cosas impactan el comportamiento, pues también se vuelve como un tipo de tratamiento. Y algunas ocasiones o algunas farmacéuticas han incurrido en este mercado porque tienen un mercado prácticamente asegurado. Si es de venta libre, generalmente las concentraciones son muy bajas y hay que utilizarlo constantemente
para poder utilizarlos, y pues lo que haces es que amarras el mercado, ¿no? Sin embargo, si tú vas con un dermatólogo, esto ya no se convierte en cosmético, se convierte en un producto farmacéutico donde las concentraciones son tan altas que pueden llegar si no van con un especialista, puede llegar a dañar la piel, ¿no? Ya necesitan un especialista, un médico para poder utilizarlo. La gran desventaja es que son incompatibles con ácidos, con algunas sales, con algunas moléculas como son los taninos, que por ahí ustedes sabrán que estas moléculas tienen una gran capacidad de captar radicales libres, y por eso lo venden como parte de tratamientos de fotoenvejecimiento y en general de envejecimiento, ¿no? Y también son incompatibles con ácidos poliacrílicos, porque compiten con estas, como lo pueden ver, necesitan muchísima agua o otros alcoholes para solubilizarlo, y compiten con los otros carbómeros, y al final de esa competencia, pues obviamente si estas son susceptibles a sales y los ácidos poliacrílicos requieren una base, pues van a ser un problema, ¿no? Además compiten por la cantidad de agua. La polivinilpirrolidona. Una pregunta. Sí, Onofre. Entonces, bueno, por ejemplo, los polímeros ya vienen con en este caso necesitamos dos cosas para que se pueda hinchar, ¿no? Una base que es en este caso a lo mejor hidróxido de sodio y el agua. Entonces ya los polímeros vienen con esta, no sé, supongo que está en forma de sal, la base. Ah, sí, vienen las condiciones de uso. No viene, o sea, no, tú le puedes poner la que quieras, es lo que... entonces nada más te venden el polímero, entonces. Sí, y tú buscas con qué neutralizarlo en función de las características de tu producto. Muy bien, sí, está bien, gracias, profe. Sí, por ejemplo, yo le decía a Eduardo que por ejemplo, cuando utilizas carbopol, utilizas hidróxido de sodio, como es una base un poco más fuerte, en la consistencia cambia muchísimo, y las concentraciones de uso de esta base son también muy pequeñas y no son muy compatibles con algunas cosas como alcoholes. Si tú le quieres adicionar a este polímero, hacer un gel antibacterial con una alta concentración de alcohol, y tú quieres utilizar como base hidróxido de sodio, esa cosa se va a ver muy extraña. Y si quieres utilizar este clase de polímero para hacer con alcohol, por ejemplo, necesitarás una base débil como trietanolamina. Sí, por favor, gracias. Vale. La polivinilpirrolidona, que también ya la conocen ustedes, la han utilizado en Tecno 1 como parte del recubrimiento de muchos pues núcleos. Es igual, son cadenas de estos vinilpirrolidonas, son cadenas muy grandes o muy pequeñas en función de lo que ustedes necesiten o quieran, que varían desde un peso molecular de 20,000 hasta 700,000, ¿no? Y los más utilizados, pues obviamente son en concentraciones en los mismos intervalos que los otros carbómeros, entre 10-15%, pero existen por la misma estructura química muchas incompatibilidades con algunos componentes que son obviamente de uso farmacéutico y de uso tópico, como la lidocaína, como algunos anestésicos, otros anestésicos locales, sulfatiazol, por ejemplo, y cloralfenicol. Entonces, no son muy compatibles con esos. El gran inconveniente también es porque no es soluble en agua, tiene que ser soluble en solventes orgánicos como alcohol, y eso lo convierte en algunos impedimentos para hacer algunas formas farmacéuticas. Pero cuando estas moléculas, bueno, en general todas, pero por ejemplo el carbopol, cuando tú lo pones en unas concentraciones con agua y con alcohol, esta agua y este alcohol al final se evaporan. Esos puentes de hidrógeno, si la evaporación es mucha, es decir, si está te lo untas y de repente la misma evaporación del agua se hace que se vuelva otra vez polvo, otra vez esas partículas de polvo, y se caen, se van.
Sin embargo, este tipo de geles como de polímeros como los pirrolidones, lo que hacen es que en presencia de alcohol hacen estos enlaces un poquito más fuertes y forman una capa como tipo plástica, o sea, se linealizan completamente y al linealizarlo interactúan entre ellos y al momento de aplicarlos queda una capa como un tipo plástico que contribuye a que el principio activo quede en ese lugar un poco de más tiempo. Existen este tipo de medicamentos, por ejemplo, para los diabéticos, no sé si han visto algunos sprays que tienen este tipo de componentes en soluciones como alcohólicas o algunos con peróxido de hidrógeno en bajas concentraciones para, por ejemplo, las personas que sufren de esos padecimientos en la piel, como el pie diabético o algunas de esas heridas que se hacen, ponen estos productos que están en otros componentes como alcohol, lo ponen un antibiótico o ponen alguna sustancia que ayuda a regenerar la piel y entonces lo que va a pasar es que se queda el polímero impregnado de la sustancia y el alcohol se evapora y esa capa que propiamente no se ve pero se queda por unos minutos, incluso horas, dependiendo de la movilidad de donde te lo aplicaste, se va a quedar esa capa y eso hace que se regenere el sitio o que ayude a la eliminación de los microorganismos porque deja una capa. Ustedes lo pueden encontrar, vayan a ver esos productos para diabéticos y son soluciones muy líquidas, de hecho se pueden hacer en spray. Y en este caso también se pueden utilizar en más concentraciones y se pueden hacer como en forma de geles para que la capa sea más gruesa. Búsquenlo por ahí. Bueno, este tipo de, ya sea de hidratación o hinchamiento, hace que estas partículas adquieran más volumen y por lo tanto cambien sus propiedades reológicas. Entre más concentración o más hinchamiento tengan, cambian sus propiedades reológicas por la interacción entre cada uno de los componentes, ¿no? Entonces las partículas se hinchan, las partículas están en esta forma, luego ocurre un hinchamiento, una transición que no es tanta, es decir, se va a hidratar y adquiere este comportamiento hasta que las partículas llegan hasta una hidratación total y es cuando estas partículas, por ejemplo, son adicionados estos componentes, en el caso del Carbopol, un componente como la base débil, ¿no? Y se comportan como uno solo. Este mecanismo no importa si es Carbopol, no importa si es una celulosa, no importa si es otro tipo de carbómero, tienen dos tipos de viscosidades. La macroviscosidad, es decir, que se comporta como uno solo, todo una macroviscosidad, por eso es que aquí lo encierran así, como un todo, se va a comportar como una macroviscosidad y tienen unas microviscosidades. Las microviscosidades que están entre los compartimentos que forman las moléculas de carbómero, ¿no? Estas microviscosidades ayudan a que puedan ustedes evaluar cómo se va a comportar propiamente el producto ya finalizado y cómo es que el producto cuando se va a aplicar también esta microviscosidad va a ayudar a que se difunda el contenido que hay dentro de las partículas. Cuando esta sustancia, si ustedes, por ejemplo, mezclan en el agua el principio activo, ¿no? Que obviamente que no haya interacciones con alguno de los carbómeros. Ya lo mezclan con el agua, luego adicionan el carbómero. Este carbómero se va a mezclar con el principio activo. Y este principio activo, por difusión, va a entrar a estas moléculas de carbómero. Estas partículas de carbómero va a entrar entre estas partículas de carbómero porque viene en solución, viene con el agua. Entonces va a provocar este prehinchamiento. Cuando ustedes colocan la base débil, entonces van a provocar que toda el agua junto con el principio activo se vuelva a meter. Entonces, dentro de esto hay principio activo, pero también hay un sistema reticulado, porque acuérdense, ustedes mismos lo dijeron, son sistemas reticulados, donde en función de las características de este sistema reticulado, si es de muy alto peso molecular, si es de bajo peso molecular,
Entonces va a estar más o menos reticulado. El principio activo va a estar aquí adentro, se va a quedar aquí adentro. Cuando ustedes hacen la mezcla antes. Y entonces lo que va a pasar es que cuando ustedes ya tengan todo esto y se hinche por completo, la siguiente parte es que que no hay nada, que hay un lugar entre estas partículas, va a haber una concentración, digámoslo, mucho menos que en el otro. ¿Cuándo? Cuando se lo apliquen, obviamente. Aquí afuera también va a haber estas partículas. En este momento van a estar en las mismas concentraciones, pero cuando tú lo aplicas en piel, como eso no está reticulado, no tiene una malla, una barrera mecánica que impida su difusión por el tamaño de la molécula, por la unión de esta con el carbómero o por las interacciones entre ellas. Acuérdense de aquellas prácticas que hacían en fisiología, que las cosas van a pasar por difusión a la superficie de la partícula. Esto va a hacer que se creen dos velocidades de difusión. La velocidad de difusión de que está adentro hacia acá, y la velocidad de difusión del que está afuera hacia el sitio donde son aplicadas, por ejemplo, en piel, en ojo, en lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, le da ciertas características de que tenga el principio activo fuera o dentro de la partícula. Cuando ustedes lo hacen al revés, cuando ustedes primero forman el gel, cuando ya el carbómero está neutralizado, entonces el principio activo que esté soluble va a estar casi en las mismas concentraciones fuera y dentro va a haber muy poca concentración del principio activo, y el principio activo va a difundir mucho más rápido porque la mayor concentración va a estar aquí, porque ahora va a ser al contrario. La fuerza que va a impedir que el principio activo entre a esta reticulación, pues va a ser la misma reticulación, ¿no? Entonces la mayoría del principio activo va a estar aquí y a lo mejor va a tener una acción más rápida. Entonces sí va a verse modificado la forma en que lo fabrique, para que ustedes puedan saber cómo fabricarlo, pues habría saber qué quieren hacer, ¿no? Si ustedes lo que quieren es que la acción sea inmediata, es decir, que no se prolongue por ningún tiempo, entonces lo primero que voy a hacer es adicionar, hacer mi gel, todo el sistema de gelación. Luego voy a incluirle el principio activo y va a difundir, pues por difusión, si es que la retícula de la partícula se lo permite, y si no, pues va a quedar en el afuera, ¿no? O pueden agregar dos principios activos. Primero, uno que se meta a la retícula, y luego otro, después de que hagan toda esta reticulación o todo este proceso de gelificación, otro que esté en la periferia. Eso pues depende del diseño que ustedes quieran. Ahí ustedes por eso es que es una macroviscosidad y una microviscosidad. La que está dentro por esta formación de retículas, y las que está afuera porque no hay ningún impedimento y difunde mucho más rápido. Luego hay de estos geles, como ustedes bien nos decían, pueden estar inmersos en una solución que puede ser, en una solución que puede ser de aceite, por ejemplo, una emulsión, y eso es un copolímero. En realidad están hablando de sistemas que están polimerizados con un copolímero, es decir, un polímero que tiene una molécula que es anfipática, que permite la unión de con otras moléculas de diferentes características, como en este caso grasas, ¿no? ¿Qué hacen? Pues sumergen este carbómero y inevitablemente van a tener que hincharlo un poco con agua, pero al momento de mezclarlo con un aceite, con una sustancia que no sea soluble en agua, la van a encapsular. Y entonces van a hacer un sistema emulsificado, donde el sistema emulsificante el emulsificador va a ser propiamente el gel. Y aquí se pueden hacer como un tipo de crema gel, algo así.
¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este tipo de formulaciones? Los hidrogeles tienen un porcentaje muy alto de agua, desde el 80 hasta el 90% de agua, por eso se llaman hidrogeles. Pero estos hidrogeles, la mayor ventaja que tienen, además de todas las ventajas que ya nos dieron, que de fácil remoción, que son translúcidos, que de fácil evaporación, fácil aplicación, bla, bla, es que la gran cantidad de agua que pueden absorber dan esa sensación de frescura. ¿Por qué dan esa sensación de frescura? Porque cuando tú sometes al agua a un cambio de temperatura, es decir, lo sacas de un ambiente donde está cerrado en su frasco, en su empaque primario, y tú lo extiendes sobre la piel, cuando, por ejemplo, tú te pegaste, te quemaste, a cualquier modificación de la piel que te provoca una irritación y por lo tanto un aumento de temperatura, tú te lo colocas y esa temperatura elevada la va a adquirir, se va a difundir a través del agua, porque acuérdense que el agua es digamos, una sustancia que hace que se conduzca la temperatura muy rápido, y entonces esa temperatura se va a conducir hacia el gel, y este gel, además en un medio externo mucho más seco, pues se va a evaporar. Entonces disminuye la temperatura, se siente una sensación muy fresca, una sensación muy agradable, y cuando está en un tipo de emulsión también va a haber una difusión de estos aceites hacia otro sitio. Bueno, obviamente también se va a difundir el agua, ¿no? Este tipo de geles, o los geles que también se pueden utilizar como excipientes, porque se pueden utilizar en otras formas farmacéuticas para darle estabilidad. ¿Cómo? Con una suspensión, ¿no? Cuando nosotros tenemos en una suspensión partículas gruesas, grandes, pesadas, donde la gravedad hace un efecto muy, muy marcado, porque se van a precipitar para que a través del tiempo, entonces lo que a nosotros nos conviene es hacer que el medio dispersante, el medio continuo, el medio que lo compone, aumentes las viscosidades. Pero que aumente la viscosidad no quiere decir que también aumentes otros componentes o algo. Hay geles que adquieren muchísima cantidad de agua y que este hinchamiento reticulado, por ejemplo, vamos a dibujar aquí el famoso Carbopol. Este hinchamiento reticulado lo que va a hacer es que van a formar como una especie de resortes que van a tener mucha agua en medio, pero que van a impedir que la gravedad los empuje, porque funcionan como pequeños resortes que hacen que la gravedad no ejerza y si ejerce una fuerza de la partícula que cae, pues esta reciba el impacto y en realidad no caigan, ¿no? Pero sin embargo no van a aumentar muchísimo la viscosidad ni muchas cosas de estas, porque acuérdense que si ustedes le ponen un polímero que sea de forma globular, que además tenga una capacidad muy alta de hincharse, es decir, de adquirir mucha agua, entonces pues la viscosidad no va a variar muchísimo. Sin embargo, el efecto sobre la estabilidad de la formulación pues sí va a ser muy grande. Esos son algunos de los usos, ¿no?, de los geles. No necesariamente el gel normal, sino lo pueden utilizar como con muchas funciones, ¿no? Y no nada más yo agarro los de Carbopol, porque los de Carbopol, los de Lubrisol, pues siempre han sido muy buena onda conmigo y siempre me invitan a sus pláticas, ¿no? Bueno, otros también. Aquí, les dejo estas ya tablas son viejitas, son muy, los excipientes pues también son muy viejitas, sin embargo se siguen utilizando como goma de tragacanto, como almidón. Tienen algunas características de lo que lo forman, por ejemplo, geles que son muy elásticos. ¿A qué se refiere que son muy elásticos? Esta propiedad de que los estiren y resistan este estiramiento. En este caso no le van a hacer así, sino lo que van a hacer es hacer una especie de dispersión sobre la piel, y esta capa que se forma puede hacer extenderse a un área muy grande.
con qué se pueden mezclar, si se pueden mezclar con alcohol, si no se pueden mezclar con alcohol, de dónde vienen y si hay incompatibilidades. Por ahí van a encontrar unos intervalos de pH, pero en realidad estos intervalos de pH les dicen el intervalo de pH en los que van a estar estables. Por ejemplo, si el carbopol lo llevan a pHs muy básicos, lo desestabilizan, pero no desestabilizan a la partícula de carbopol, sino al gel. ¿Por qué? Porque va a regresar de su estado que tiene ionizado, que tiene estas partículas o estas moléculas de base unidas, y si ustedes quitan esas partículas o las neutralizan con otro componente como otro ácido, entonces va a regresar a su estado donde no está y entonces eso hace que ya no tenga una composición de gel y entonces eso se llama desestabilizar, pero no necesariamente está degradado, ¿no? Y por ejemplo algunos componentes como los arginatos, como las gomas y todas esas cosas no pueden estar a pHs más bajos o mucho más altos en que estos intervalos, porque lo que hace es que esta acción de este ácido o esta base es tan alta que provoca la hidrólisis de la molécula y va a ser irreversible. Si tú hidrolizas la molécula, entonces lo que va a pasar con esta excipiente es que ya no va a funcionar ni aunque tú regreses al pH de 7 o de 8. Si tú lo alcalinizas mucho, la hidrolizas y aunque tú le agregues un ácido para regresarlo a pH 7, eso ya no sirve, porque la molécula, no solo la partícula, la molécula está degradada. Bueno, ahí ya les dejo algunos. Profa, una pregunta, ¿sí? ¿Por qué en el de atrás decía que si le regresa? Sí, claro. Que aumentaba la viscosidad, ¿Dónde? Cuando se almacena. ¿La goma? Ajá, no, el tragacanto. Ok. Lo que pasa es que las gomas en general, las gomas y algunas otras, de hecho van a ver algunas, les voy a dejar el video. Encontré un señor español que da una clase de geles muy bonita, prueba bastantes agentes gelificantes que están en el mercado y se forman geles muy particulares, y verán que algunos los tienen que dejar reposar hasta 24 horas antes de neutralizarlos o antes de adicionarse al principio activo, y eso es porque los componentes, la estructura propia de la naturaleza le impide, por esta cosa recuérdamelo, Eduardo, de la tensión interfacial entre el agua y la partícula seca, le impide hincharse rápidamente. Entonces la hidratación dura mucho más tiempo, o sea, para que pase el agua, interactúe con toda la parte interna de la partícula, pues tarda mucho tiempo. ¿Tiene profesora que dijo que le recordará? Eso, la tensión interfacial. ¿Interfacial? Sí. Ya sea que la partícula esté aquí hacia el gránulo y todas las proteínas, todas está aquí adentro en forma de gránulo, ¿no? Ya sea que utilicen una técnica para linealizar estos polímeros, ya sean cortitos o largos, no importa, utilicen una técnica como el aumento de la temperatura para poder que el agua entre ellas. Pero si está seca y tú quieres hidratarla rápidamente, pues obviamente el agua se va a encontrar una barrera. Y sí va a pasar el agua, pero va a pasar lentamente. Y a veces para que pueda hincharse toda, incluso la fuerza ya hidratada, ya ves que cuando se hidrata, pues hay una fuerza hidrostática que ayuda, que también contribuye a la linealización y pues formar el gel, puede tardar mucho tiempo. Si no, por ejemplo, si no utilizas algunas técnicas como calentamiento o cosas así, ¿no? Puede tardar más tiempo y entonces se tiene que dejar muchas horas para que se pueda hidratar. Por eso es que con el tiempo inmediatamente no se ve todo si está bien gelificado o no hasta que pasa el tiempo.
Sí, por favor, gracias. Va. Bueno, hay otras propiedades de los geles. Esos son algunos ejemplos de geles. Sin embargo, ahora en el mercado hay una cantidad impresionante de estos excipientes que ni siquiera, pues, la verdad es que ponerlos en los libros es casi una actividad que no es posible porque muchos tienen como muchos secretos de industrial. Entonces, si quieren ustedes investigar sobre estos, cómo funcionan, lo mejor yo les recomiendo que vayan, busquen quién lo fabrica y busquen al fabricante, y el fabricante en sus páginas les dan muchísimas características. Hagan de cuenta que es la ficha técnica del producto, ¿no? Estos geles, como ya lo mencionaban sus compañeros en la discusión del laboratorio ayer o en la presentación del laboratorio, poseen ciertas características o ciertas propiedades como la trixotropía, la sinéresis y la turgencia. La trixotropía se refiere a la pérdida de la resistencia del coloide al agitarlo, sacudirlo y después se recupere con el tiempo. Aunque si pierde el agua, pues obviamente no se va a recuperar con el tiempo. Tendría que tener las mismas condiciones, es decir, la misma concentración de agua, las mismas concentración del agente gelificante, cualquiera de esas, para después regresar a su forma original. Si pierde el agua, pues ya no va a regresar a su forma original, o si pierde el disolvente. La sinéresis, esta propiedad es que los geles desprenden el agua y al momento de eliminar esta agua, la acción es de contracción. Como se contrae, porque obviamente ya no tienen esa fuerza hidrostática que los mantiene hinchados, pues disminuyen su volumen o se contraen, pero al contraerse modifican en tamaño, pero no su forma. Yo les hago un ejemplo, pero es que ya ni siquiera sé si existen, pero cuando yo era joven, ya llovió. Había unos, creo que sí, porque le vi uno a mi sobrino, todavía existen unas figuritas de estos de polímeros que venían en las galletas, en los productos, no sé, de Marinela o de alguna de esas. Y decía que crecía tu dragón. Entonces tú lo pones en agua y lo dejas ahí en agua y la figurita crece, se hincha, pero no modifica su forma. Entonces, este tipo de geles que después de todo se forma una estructura de gel, la que tú quieras, la que tú vayas a utilizar, la forma que tú necesites, y después al evaporar el agua, esta interacción entre los gel, la forma se mantiene y solo lo que hace es que modifica su volumen, no modifica la forma. Y la turgencia, que es la que pierda el líquido o que gane el líquido, en este caso que turgencia quiere decir como en las células, cuando entra muchísima agua se hinche. Acuérdense que cuando en ese fenómeno de que en la ósmosis el agua entre por diferencia de concentración de solutos, se le llama que la célula se turja, es decir, esta ganancia de líquido, en este caso la turgencia es por influencia del pH o influencia de algunos electrolitos. Esta es muy bueno porque entonces quiere decir que cuando se van añadiendo electrolitos al medio, puede adquirir su forma original. Esto va a hacer que la difusión de la sustancia que esté disuelta en el medio solo sea impedida por la mayor concentración de la sustancia que lo forman. Es decir, si su polímero tiene en la partícula muchas reticulaciones, entonces la difusión va a impedir, la difusión va a ser impedida por esta cantidad de reticulaciones. Si su polímero tiene muy pocas reticulaciones, entonces la difusión va a ser mucho más fácil porque tiene mayor cantidad de reticulaciones que impidan que se mueva el producto, ¿no? Es una barrera mecánica, tiene que ser así, ¿no? ¿Dudas? ¿No? Bien, qué bueno. Por eso, híjole. Por eso, ¿quién será? ¿Quién quieres que participe? Vamos a agarrar un número. Andrea Córdoba, ¿me puedes decir un número?
Andy. Ya se fue, ha de estar comiendo. ¿Estás comiendo, Andrea, y nos dejaste plantados? Yo creo que sí. Bueno, ¿quién no nos dejó plantados? Areli, ¿andas por ahí? Ah, Daneri. Bien, Daneri. Oye, Daneri, fíjate que yo tengo aquí 3 figuras, ¿no? Esta, horrible, por cierto. Bueno, no hay cosas más horribles en este mundo. Tengo esta y tengo esta. Bien. ¿Qué propiedad qué propiedad de este tipo de geles o cuáles, en estas propiedades que acabo yo de mencionar, qué propiedad está utilizando este gel? Fíjense que estos geles no nada más son para untarse en la cara, sino acuérdense que también son como un tipo de dispositivo médico. Estos geles se fabrican así como está y se venden. De hecho, se venden geles como parches para muchísimas cosas. Los mayoría de los parches, cualquier parche que tú te imagines, tiene un agente gelificante que este polímero va a hacer la función de mantener el principio activo ahí en altas concentraciones y difundirlo hacia el sitio donde el parche se ha aplicado. Este es un tipo de estos dispositivos. Entonces, Daneri, ¿qué propiedad crees que esté utilizando este gel que está siendo utilizado para tratar esta quemadura? Como tú recuerdas, Daneri, cuando tú sufres una quemadura, esta quemadura de la piel, sufres una ruptura, un daño a estas células, a la membrana celular, y estas membranas celulares obviamente liberan estos fosfolípidos que son atrapados por esta enzima que es la fosfolipasa A. Y en este mecanismo de la fosfolipasa A, pues se liberan un montón de moléculas, entre ellas el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico pues induce la producción de algunas prostaglandinas que son proinflamatorias y se genera una inflamación muy severa. En algunos casos, cuando es una quemadura de grado 1, lo que se genera es una ámpula que tiene un montón de agua. Y todas las quemaduras, en general la mayoría, o los daños tisulares, supuran. Este es un gel para este tratamiento. ¿Qué propiedad de las que te acabo de mencionar se utiliza? Entre tixotropía, cinéresis y turgencia. Así es. Bueno, es por lo que me comentó, yo imagino que es entonces un hidrogel. ¿El que está ahí o...? Pues cuando se comercializa no tiene agua. Ok. Entonces, si está desprendiendo agua, ¿usted dijo que desprendía agua para hidratar la herida? No, quien desprende agua es la herida. Cualquier... ok. Más bien está absorbiendo entonces eso que está curando. Ok. Sí. Si lo está perdiendo, entonces sería turgencia porque el gel es el que gana el líquido. No lo he incluido aquí, pero lo que hacen es fabricar estos geles, ya que adquieren la forma, el tamaño en el que se va a comercializar, liberan el líquido y quedan como plaquitas de geles. Búsquenlo, yo he buscado, sí los he buscado y encontrado, pero se me olvida luego ponerlos y se comercializan en un paquetito así. Vale, secos, refrigerados o nada más secos. Cuando se queman, lo sacan y entonces utilizan esta propiedad, ¿cómo se llama? De hacer esto y obtener un producto seco, no deformado, con una forma determinada. ¿Cómo se llama? Cinéresis. Cinéresis. Y luego ocupan la otra propiedad que es turgencia. ¿Qué tiene el líquido que supuras, Daneri? Bueno, no que supuras tú, que supura esta herida quemada. Es plasma y, bueno, es linfa, pero no recuerdo si... Bueno, plasma
Bueno, la linfa circular. Suero, ¿no? Dejémoslo en suero, porque, bueno, sí puede ser plasma, porque el plasma pues tiene todavía células. El plasma pues tiene que ser como, bueno, líquido sanguíneo, ¿no? Sí, a veces tiene células también. ¿Pero qué tiene? El plasma sanguíneo. Sí. Entonces, pues va a tener células, va a tener también del sistema. Iones o sales, ¿no? ¿Te acuerdas? Tiene cloro, tiene sodio, tiene esas cosas que hacen estos geles cuando empiezan a absorber este líquido, estas cargas que tienen, va a hacer que con mayor, cuando empieza a supurar, absorben las mismas cargas, hacen que la velocidad de absorción aumente mucho más. Entre más líquido salga, más velocidad de absorción y de hinchamiento va a tener este gel. Entonces es un ejemplo del uso de estas propiedades de los geles. Yo puedo buscar los carbómeros o los gelificantes que me den esta propiedad de sinéresis y de turgencia y utilizarlo para este tipo de productos. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a preguntarle, Areli, ¿andas por ahí? Esta es una mascarilla. ¿Me escucha? Ajá. Esta es una mascarilla cosmética que también puede ser una mascarilla de uso farmacológico, ¿eh? Por ejemplo, si tienen algún problema en la piel o incluso si tienen algún problema de alguna cicatriz o una quemadura generalizada, no muy grave, porque si no necesitas máscaras elásticas de otro material. Pero, ¿qué propiedad estás utilizando aquí, Areli? De las propiedades que acabo de mencionar. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Covarrubias. Casarrubias. Ay, ¿por qué digo Covarrubias, Casarrubias? No lo sé. Tal vez porque es más común ese apellido. Se dice, su cerebro se confunde, maestra. Dime. No sé, bueno, como mascarillas, yo he visto que, por ejemplo, traen, ese tipo de mascarillas traen como un líquido, entonces sería, bueno, no sé, para mí sería como la sinéresis, porque están desprendiendo agua. Entonces, lo colocas en una forma muy acuosa, muy extensible, y luego cuando pierde el agua, se queda una estructura de la forma de tu cara que se contrae, ¿no? Ajá. Esta contracción, por ejemplo, en el caso de las personas que se han quemado, esta contracción hace que disminuya el flujo sanguíneo, porque acuérdense que las cicatrices o las que se forman generalmente son por esta necesidad imperante rápida que tiene el cuerpo de reparar ese daño, y entonces manda muchísimos nutrientes, por eso también se inflama y todo, manda muchísimos nutrientes, y esta velocidad de crecimiento con tantos nutrientes pues hace una cicatriz. Entonces lo que hace esto es que se seca, se contrae, y al momento de contraerse reduce un poco el flujo sanguíneo en caso de que sea un tratamiento especial, y si no, lo único que hace es que se evapora el agua, se queda en la forma de tu cara, y los componentes, por ejemplo, si es un aceite, si es algo para regenerar piel o para dar ciertas características a tu piel, o incluso para unir las células muertas, las mantiene, se contrae, pierde el agua, se contrae, deja la forma y después tú ya se la quitas, ¿no? Muy bien, niña Casarrubias. Bien. ¿Quién andan por ahí? Alan, tal vez, ¿qué propiedad está utilizando esta mujer que quiere utilizar en sus gorditos que desaparezcan? Bueno, eso es lo que parece. ¿Turgencia? ¿Por qué la turgencia? Aquí, ¿cómo se turge?
me imaginaba que te la colocabas para como absorber todo lo que desprende el abdomen o... Eso sería genial, ¿no? Que mi abdomen desprendiera grasa y la grasa se quedara en el gel, pero no, eso no pasa. Generalmente pasan las sustancias del gel a la piel, no al revés. Ok. Vamos, a lo mejor te perdiste en la anterior. Profesora, pero sí hay unos geles que se supone que te hacen ver o que pierdas talla, pero es porque te deshidratan. Entonces, ¿esos no podrían, sí, ser turgentes? Que pierdas tallas porque te deshidratas. Ah, de hecho, hay tratamientos que te hacen con eso, pero lo único que te hacen es, eso, es deshidratarte y entonces por eso se ve como más compactito. Pero pues no es que pierdas grasa. Ah, ¿qué Son geles como reductores. La verdad no conozco ese tipo de geles, porque ¿cuánto te puede deshidratar un gel? Pues en los tratamientos, por ejemplo, que te... Ah, ya entiendo. Sí Ajá. reduces hasta 1 centímetro o 2. Sí, ya entiendo. Por ejemplo, ya sé. Lo que hacen con esos geles, los mezclan con un disolvente que se evapora muy rápidamente, como por ejemplo éter, y abre los poros, el agua sale y se evapora junto con el éter. Sí, sí, pierdes un poquito sí, deshidrata la piel, porque el disolvente en el que está el gel no es propiamente agua, sino una mezcla con algo, ¿no? No sé, pero debe tener un olor particular como a un solvente. Luego que averigües o que alguien nos diga, generalmente antes se ponía éter en esos geles, o no sé si se siga poniendo éter, nada más que es un poco peligroso porque al parecer hay unas concentraciones de éter muy constantes durante mucho periodo de... ¿Mande? ¿Se acumula? Causa daño celular, pues porque no se acumula, no, jamás. Vale, ¿cómo te llamas? Alam. ¿Qué fenómeno estamos ocupando aquí? Entonces, en todo caso sería sinéresis. No, porque en función de lo que, no, porque fíjate que te pones este gel y después te mueves y todo y pues no, este gel lo que hace es que cuando se seca, La pues verdad se no cae tenía, como polvo. sí, no tenía ni idea de ese tipo de geles, entonces Ay, te lo untas en el cabello también y en la cara no uso gel. Ah, cuando te lastimas tampoco nunca has utilizado un gel. Es No, más, cuando te vas para ahora que entras a cualquier centro comercial, te dan gel y te lo montas y pierde su estructura. Para poder extenderse tiene que perder su estructura de gel. ¿Cómo se le llama esa? Tixotropia. Trixotropía. Sí, trixotropia. Sí. Entonces, ustedes pueden utilizar el que quieran, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los geles? Pues ya lo habíamos dicho, un amplio rango de humectación cuando tiene una cantidad. Pues es que humectar hay dos vías de humectación. No es que le adhieras agua a la piel y otra que impidas la evaporación de la misma, ¿no? Pero generalmente los geles no se hacen con esa función de generar la humectación impidiendo la evaporación. Casi todos permiten la evaporación de los líquidos que lo componen y del sitio donde se aplica. La absorción de sus componentes, pues depende, es altamente manipulable. Decían, es que tiene muy poca penetración. Pues yo les diría que no, porque si en este incluyes algunos sistemas, por ejemplo, un sistema emulgente, un sistema donde tengas un sistema bifásico, donde las partículas de grasa sean muy pequeñitas, estas pueden alcanzar otros lugares del tejido, ¿no?
alto grado de claridad, pues también depende del tipo de gel. Sí, generalmente se busca que sí la tengan, que se remueva fácilmente, sí, porque la mayoría de los geles tienen esta composición acuosa, acrecentan la adhesividad y así mantiene durante más tiempo el contacto con el principio activo. Y la piel, sí, muchos de estos tienen muchos sistemas de adhesión. Bueno, ¿cuáles son las zonas de aplicación de estos geles? La principal es la piel. Y no es poca cosa porque la piel es un órgano, es el órgano más grande que tenemos y sus funciones son inmensas. Entonces, la primera zona de aplicación y la más importante que vamos a encontrar es la piel. ¿Qué características tiene la piel? Pues tienen un pH ligeramente ácido para que tú puedas mantener la estabilidad o las características de una piel sana, pues deben tener un pH un poco ácida, de 4.2 a 5.6, y eso es porque la piel generalmente tiene muchos ácidos grasos en la superficie, uno, que permiten la lubricación, dos, que permiten que las bacterias que no puedan o que vivan en otras condiciones mucho menos ácidas no proliferen en tu piel. También es un mecanismo de protección para que no puedas tú infectarte o para que no puedas colonizarte por bacterias extrañas o algunos hongos. Y también este pH va a ayudar a que te colonices de bacterias o de estos probióticos, llamémoslo así, que están en la piel. Si ustedes buscan muchos de estos microorganismos o la microbiota de la piel, van a encontrar que en diferentes áreas de su cuerpo tienen diferentes tipos de microorganismos y que si varía esta población de microorganismos en su piel, pueden empezar a desarrollar algunas enfermedades tópicas, ¿no? Son cosas muy interesantes que por ahí andan. Bueno, ¿para qué sirve su piel? Pues los protege del frío y calor. Es una barrera que tiene cierta cantidad de grasa que protege del frío y el calor. Bien, los va a proteger de otras cosas, como prevenir los impactos mecánicos. Es decir, si ustedes se lastiman con algo, se tropiezan, se pegan, no van a dañar alguna otra parte del tejido. La piel es queratinizada, la piel es estratificada y el daño a este tejido suele recuperarse muy rápidamente. Protege de daños químicos y de daños físicos, porque la piel, al tener diferentes estratos o diferentes capas, y la primera ser queratinizada, pues ayuda a que no fluyan estos componentes hacia una parte más interna, ¿no? Previene la penetración de microorganismos, como el que les acabo de decir, destrucción de organismos, algunos organismos que pueden ser porque las células, propiamente la piel, tienen células que actúan como parte del sistema inmunitario, como parte de estas células como macrófagos y esas cosas, que son propiamente de la piel. Y entonces ayudan a la destrucción de muchos microorganismos. Reabsorción de sustancias específicas, como por ejemplo agua, se puede reabsorber el agua que se pierde, se puede reabsorber algunos ácidos grasos en el agua y se pueden reabsorber algunas sustancias que pueden ayudar a que tengan una mejor proliferación celular y a mantener las características de una piel sana. Previene frente a la deshidratación excesiva, como ya lo dijimos, es un sistema queratinizado que no es permeable al agua, porque si fuéramos permeables completamente al agua, no tuviéramos un mecanismo de difusión muy específico. Cuando llueve, ustedes saldrían a la lluvia y pues se hincharían así, ¿no? Y no nos hinchamos, ¿no? Ejerce ese deshidratación excesiva, tenemos mecanismos de transportes de agua y de intercambio de agua con el medio ambiente específicos y permiten un cierto nivel de evaporación de agua fisiológica por estos mecanismos que les estoy diciendo de evaporación, junto con las glándulas sebáceas y la síntesis hidrolipídica, es decir, estos lípidos o estas grasas que son anfipáticas pueden ayudar también a la evaporación de agua. Y tienen estas neuronas que son sensitivas. ¿Para qué? Son estos nociceptores químicos, físicos o químicos, mecánicos, y nociceptores también
de temperatura, por eso es que prevé entre el frío y el calor, por eso lo llegan a sentir, ¿no? Entonces la presión, la vibración, la sensación táctil es también muy importante. Entonces, si no tuviéramos una piel intacta, una piel sana, no podríamos tener todos estos beneficios que otorga a nuestro día a día, a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo está constituida la piel? Pues vamos a hacer un recordatorio rápido de la constitución de la piel. Como podemos ver, este estrato o esta piel tiene diferentes estratos porque está hecha para estas funciones que les acabo de comentar. Tiene un estrato córneo, los corneocitos están aquí arriba, un estrato lúcido, un estrato granuloso que tenemos aquí abajo, un estrato donde las células ya están adquiriendo su diferenciación y este estrato se le llama estrato espinoso y abajo está un estrato germinativo. Entonces estas células germinales se van diferenciando, van subiendo a través de esto hasta el estrato córneo. Sobre el estrato córneo prácticamente las células de acá arriba son células que están ya muertas, pero que siguen sirviendo de estos mecanismos de defensa que tiene la piel. Esta piel, entonces, dentro de estas diferentes estructuras donde tenemos aquí, está aquí, ¿no? En la epidermis. Y en esta epidermis es la primera parte donde tenemos todas estas características que no permiten que pasen los componentes o que se regula el paso o el tráfico de las sustancias hacia fuera de la piel y hacia adentro, está en esta epidermis. Luego de esta epidermis, pues está obviamente la dermis, que es un estrato más abajo, que compone la dermis. En la dermis ya tenemos varios componentes del sistema nervioso central. Este sistema nervioso central pues está constituido de varias de estas neuronas que sensan las características o los cambios que están ocurriendo acá y que mandan la señal para poder hacer las modificaciones, como por ejemplo la contracción del músculo de los vellos, el cierre de poros, cosas muy particulares. Tenemos aquí estos que son propiamente, como les decía, las células del sistema nervioso, que aquí se llaman sistemas o nervios termales, y también parte de esta vascularización intensa. La piel está muy vascularizada por estos capilares que tenemos aquí. Y estos capilares que van a hacer el intercambio de nutrientes están justo por debajo. Entonces, si nosotros alcanzamos a llegar por medio de nuestros productos farmacéuticos o cosméticos, alcanzamos a cruzar la dermis, inevitablemente, compañeritos, inevitablemente, aunque digan ustedes es de poca penetración, van a alcanzar estos capilares y se va a difundir los productos hacia el torrente sanguíneo, quizás en una concentración muy baja. He ahí por qué muchos productos de uso tópico, como los que son utilizados para el acné, que solo se untan en la cara, dicen que son teratogénicos, que son así que tienen propiedades de cambiar algunas modificaciones genéticas y que tienen esa indicación de que no pueden ser utilizados por las personas que están embarazadas, ¿no? Porque aunque sea de uso tópico, si alcanza a pasar esta dermis, pues va a llegar a este tejido, esta epidermis va a llegar a la dermis y va inevitablemente de alguna manera a difundir un poco de este producto. Bien, después de esto se encuentra en la dermis. Fíjense que hay un espacio muy grande, si lo pueden ustedes ver, este espacio que tenemos aquí. ¿Qué hay en este espacio? Pues en este espacio se encuentran una gran cantidad de agua, muchísima agua, y muchas proteínas que le dan la estructura a este tejido. ¿Cuál? Colágeno, ¿cuál? Ácido hialurónico y algunas otras proteínas que se encuentran aquí dándole estructura a este tejido. Y en mayor concentración, pues obviamente está la cantidad de agua. Junto con esto hay algunas otras cosas, como por ejemplo estos ductos que hacen que salga el sudor o este aceite mezclado con agua, de estos aceites que son de alguna forma aceites que se pueden
mezclar con agua, hidrosolubles, y que empiezan a salir para mantener hidratada, para mantener cierta cantidad de estas grasas en tu piel, estos ácidos grasos que permiten que sea una piel elástica, una piel que combata algunos microorganismos, como lo acabamos de ver, y tenga esas características de sanidad, ¿no? Después viene otro estrato. ¿Cuál otro estrato? Pues viene este estrato que le vamos a llamar subdérmico o hipodermis. En este estrato que tenemos acá abajo, entonces tenemos una gran cantidad o un tejido que es mucho más graso. Entonces pasa de algo que tiene mucha agua a algo que tiene mucha grasa. En esta parte de aquí donde ya tenemos mucha grasa, ocurre que está esta parte y están unidos los folículos pilosos. Los folículos pilosos junto con estas glándulas sudoríparas y estas glándulas que pues van a secretar también grasa al medio, y estas glándulas sebáceas que están unidas a los folículos pilosos. Estos folículos y estas glándulas sebáceas también se van a encargar de mezclar grasa en este vello, y que este vello esté perfectamente lubricado, nutrido, y que difunda esta cantidad de grasa hacia el exterior, hacia la primera capa, que es la epidermis, ¿no? Aquí. Bien. Entonces estamos hablando de la grasa. Si nosotros dijimos que nuestros geles tienen una gran cantidad de agua, entonces nuestro primer reto es que pase la epidermis. Yo les acabo de decir, es impermeable al agua, o es en una proporción bastante grande impermeable al agua. Pero también, que les acabo de decir, tenemos en la dermis estos conductos de sudor donde está mezclada agua con grasa. Es decir, también podemos utilizarlos como conductos para llegar más abajo, pero pues ahí habrá que evaluarlo, porque la mezcla y la influencia o la fuerza impulsora hacia afuera, pues probable que no llegue. La otra, si nuestra mayor cantidad es agua, y aquí estamos diciendo que las glándulas sebáceas se encargan de rellenar toda esta parte del este vello con grasa, habría que ver si nuestro componente acuoso es compatible con esta grasa y que pueda de alguna manera difundir a través de este folículo hacia otro estrato de la piel. Entonces, nuestro primer reto hasta este momento es pasar la primera capa, ¿no? Pasar este epidermis y pasar este estrato corto. Entonces, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de estos geles sobre la piel? ¿Por qué se dice que los geles tienen poca penetrabilidad? Y hasta ahí nos vamos a quedar, porque ya es muy tarde y no los va a poder decir. Andrea Córdoba, ¿andas por ahí? Oye, Andrea sí nada más nos dejó prendidos aquí, ¿verdad? Vane, ¿también nos dejaste? No, profe. Vane, ¿me puedes decir, con respecto a lo que acabo de preguntar, cómo es por qué se dice que los geles tienen poca penetración? ¿Hasta qué nivel crees que llegue un gel si acaba de pasar la epidermis? Porque ese es el primer reto, ¿no? Pasar la epidermis. Porque además es en ciertas proporciones, pues es impermeable al agua. Ay. Vani, ¿por qué se dice que los geles, Vane, tienen poca penetrabilidad? ¿Hasta dónde va a llegar, Vani? La voy a poner aquí, Vani. Va a llegar hasta el tejido subdérmico. Porque además, fíjense que se alcanza a llegar hasta acá. Después, que sigue Después, ¿qué tejido sigue?
Nadie me pela. ¿Después de cuál, perdón? Del tejido subdérmico. ¿Fidel? ¿Andas por ahí, Fidel? Sí, profesora. Después del tejido subdérmico, ¿qué tejido sigue? ¿No es el músculo? Así es. Entonces, si necesitamos un producto que llegue hasta músculo, necesitamos pasar por todas estas capas. Sí. Ayúdale a Vani. ¿Por qué se dice que los geles tienen poca penetrabilidad? Bueno, yo digo que llega hasta la dermis. O tal vez unos que pasen un poco más. Entonces, los geles son de poca penetrabilidad porque en su composición, como en su mayor proporción, sobre todo los geles hidrofílicos, bueno, estos geles que tienen mucha agua, van a pasar y toda el agua va a quedar absorbida por estas proteínas. De hecho, es una de los mecanismos, yo les había comentado que es uno de los mecanismos para el tratamiento de esos cosméticos antiarrugas, ¿no? Hacer que estas moléculas de ácido hialurónico penetren la primera capa de la piel, lleguen a la segunda y de ahí tú nada más tomas agua o humedeces tu rostro y automáticamente se hincha, ¿no? Porque todas estas moléculas hidrofílicas se van a quedar ahí. Entonces, por eso los geles dicen que son de poca penetrabilidad y conviene, porque a veces las enfermedades están en la primera capa de la piel y, por ejemplo, algunas supuraciones que están en la primera capa de la piel, tú te pones un gel, no va a pasar a otro sitio y en ese sitio se va a quedar para poder hacer su función, ¿no? Bueno, seguimos la siguiente clase con geles y terminamos geles, ¿vale? Profa, ¿me regalas un minuto rápido? Ah, sí, y también a Itzel. Si no tienen dudas, ¿tienen dudas? No, maestro. Vale.